Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Pues nos quedamos viendo las células, ¿verdad? Y los tipos. Les voy a pedir por favor que estén muy atentos a lo que vamos a ver. Les voy a pedir que me acompañen en su libro en la página 84 y 85. Aquí pues no se ve, pero necesito que por favor trabajen actividades para aprender, ¿de acuerdo? Esas son las actividades que ustedes tenían que realizar después de ver el tema. Entonces voy a pedirles que por favor las trabajen y vamos a conocer un poco más acerca de la célula eucariota. Vamos a ver mejor primero una página y luego otra para que nos sea un poco más fácil ver el contenido. Vamos a ver los componentes de la célula eucariota. Como les comenté en la clase pasada, la diferencia entre la célula procariota y eucariota era que la procariota era más pequeña y no contenía organelos, y que la eucariota sí contiene organelos y es más grande. Miremos lo que dice aquí. Las estructuras celulares de las eucariotas presentan formas y funciones particulares. Tenemos las vacuolas. Dice que tienen forma de bolsa, su función es almacenar agua y nutrientes y participar en la digestión celular. Se encuentran en las células animales y vegetales. Si pudiésemos comparar a la vacuola con alguna parte de nuestro cuerpo, creo que tal vez muchos la asociaríamos con alguna parte, del estómago, porque dice que esta se va a encargar de la digestión, o sea, de digerir. Veamos ahora los cloroplastos. Dice que son de forma ovoide. Miren su forma. Se encuentran en las células vegetales y almacenan la clorofila que les da el color verde a las plantas. Acordémonos que yo les mencioné que la diferencia entre las células animales y vegetales eran que tenían pared celular y cloroplastos, y que los cloroplastos le daban el color verde a la planta. ¿Por qué? Porque almacenan la clorofila. Entonces la clorofila pues es la que les da ese color intenso y lo guarda en los cloroplastos. Las mitocondrias son de forma esférica. Aquí lo ven, miren. O de bastoncillo. Llevan a cabo el proceso de la respiración celular, por medio del cual las células animales y vegetales obtienen energía. Si yo les pregunto con qué comparan ustedes a las mitocondrias, creo que sería muy bien con los pulmones, porque los pulmones nos ayudan a respirar. Las mitocondrias también lo hacen con las células. Tenemos acá, creo que sí se los voy a tener que mostrar en ambas páginas, porque si no, no se ve. Bueno, vamos a ver qué tal me funciona así. Tenemos entonces ahora los ribosomas. Miren, los ribosomas están por acá, que son estas cosas rugosas. Dice que son de forma esférica, se encuentran suspendidos en el citoplasma o adheridos en el retículo endoplasmático, producen las proteínas que necesitan las células, los vegetales y los animales. Veamos que acá dice que este es el encargado de producir proteínas, las cuales nos van a ayudar a nosotros a estar nutridos y a estar pues con muchas fuerzas. Los lisosomas tienen forma de bolsa. Es que acá se los quiero enseñar porque aquí por alguna parte se ven más cerquita. Miren, tienen forma de bolsa. Y dice que su función consiste en intervenir en la digestión celular. Se encuentran las células vegetales y animales. Tienen casi la misma función que las vacuolas. La pared celular solo está en las células vegetales. Se encuentran en las células vegetales. Es una capa gruesa y resistente que rodea la membrana celular y ayuda a dar soporte al cuerpo de las plantas. Miren, le da soporte. Si hablamos de qué nos da soporte a nosotros, nos dan los músculos, nos dan los huesos, ¿verdad? Algo así podríamos decir que es la pared celular. Tenemos también el núcleo, el retículo endoplasmático y el complejo de Golgi. El complejo de Golgi está aquí, miren. Dice que consiste en una red de bolsas emplanadas
tubos y canales conectados entre sí almacenan y expulsan las sustancias que se generan en la célula. He hablado con otros grados y algunos lo han comparado también con las venas. Y sí, pues podría ser que se parezca un poco a las venas y cumplan con la función. El retículo endoplasmático está conformado por tubos delgados y membranosos, comunica el citoplasma con el núcleo y participa en la elaboración de proteínas. Miren pues, acá tenemos el retículo endoplasmático y dentro del retículo endoplasmático están los ribosomas. Los ribosomas forman las proteínas y el retículo endoplasmático también está encargado de elaborarlas. Y si se dan cuenta, trabajan juntos. Y el núcleo dice que tiene una forma esférica. Su función consiste en coordinar todas las funciones que realiza la célula. También almacena la información genética. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el núcleo es el encargado de coordinar todas las funciones de la célula. Si lo comparo con alguna parte de mi cuerpo, yo podría decir que el núcleo es como nuestro cerebro. El cerebro se encarga de ayudarnos a coordinar todo lo que nuestro cuerpo necesita realizar, ¿sí? Y por último, vemos aquí un pequeño fragmento que dice los organismos unicelulares, multicelulares y pluricelulares. Los seres vivos pueden ser unicelulares, multicelulares o pluricelulares de acuerdo con el número de células que los conforman y la división de las funciones entre ellas. Los organismos unicelulares se encuentran conformados por una sola célula, comúnmente es la célula procariota. Los procesos vitales como la alimentación, el crecimiento y la reproducción se realizan en su única célula, como en los protistas. Los organismos multicelulares se encuentran conformados por muchas células. Aquí ya podemos hablar de las células animales o de las células vegetales. Todas realizan las mismas funciones vitales, por lo que su trabajo no está dividido. Por ejemplo, el moho que crece en las frutas en descomposición. Y por último, los organismos pluricelulares que se encuentran conformados por varias células. Cuando hablamos de varias células, dice que presentan funciones y formas diferentes, como la de los animales y las plantas. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos muchas células, ¿sí? Y esas células son diferentes. La última vez que hablamos de esto, hablamos de que las células tienen forma diferente. ¿Por qué? Porque todas tienen diferente función, ¿sí? En el caso de esta forma, la diferencia entre estas dos, ¿cuál es, Miss? Que las multicelulares va a ser solo una sola célula la que se va a formar o la que se va a reproducir muchas veces en un ser. Por ejemplo, el moho es una acumulación de muchas células, pero iguales. En las pluricelulares es las células de diferente forma, ¿sí? En nuestro caso tenemos células que van a formar el pelo, los ojos, la boca, ¿sí? Y por eso somos pluricelulares, porque no solo nos conforma un tipo de células, sino muchas células de diferentes tipos y formas, ¿sí? Entonces, vamos a terminar acá y vamos a ver el siguiente tema, ¿sí? Vamos a hablar acerca de algo muy importante que son los niveles de organización. Quería que conociéramos también un poco de la célula eucariota para entender ahora lo que se viene. Cuando hablamos de niveles de organización, pensemos en los niveles de una casa, ¿sí? Y de cómo comúnmente está organizada una casa. Algunas personas pues se organizan de forma diferente. Por ejemplo, en el primer nivel colocan la sala y la cocina y el comedor. Y arriba colocan los cuartos, los dormitorios. Arriba pueden colocar más cuartos, baños. Arriba pueden colocar la terraza donde ustedes pueden, qué sé yo, poner una piscina, sí, pero están conformados por niveles y todos están organizados. Veamos a qué se refieren los niveles de organización, pero no vamos a ver los niveles de organización de una casa, sino los niveles de organización de todos los organismos que existen en el planeta. Dice, los organismos pluricelulares, como algunos grupos de plantas y animales, poseen millones de células que se agrupan y organizan en diferentes niveles.
por ejemplo, en tejidos, órganos y sistemas. Les voy a hablar prácticamente de cómo estamos conformados nosotros como seres humanos, los animales y las plantas, ¿sí? Todos tenemos niveles de organización. En el primer nivel, pensando que fuese una casa, imagínense una casa. En el primer nivel tenemos a la célula. La célula es la unidad de origen estructural y funcional de los organismos. Estructural porque va a conformar todas sus partes. Las células, por ejemplo, dice de las plantas y de los animales. Estas células, ¿se acuerdan que yo les dije que la unión de todas estas células nos conformaba a nosotros? Sí, bueno. La célula va a formar tejidos. Mis tejidos. ¿Qué son los tejidos? Dice, se encuentra conformado por grupos de células con una determinada función. Por ejemplo, en las plantas el tejido merismático tiene como función encargarse del crecimiento. Los tejidos van a ser también aquellos que se van a unir para formar otra cosita que ya vamos a ver más adelante. Está, por ejemplo, el tejido muscular, en el caso de nosotros, el tejido óseo. Cuando hablamos de tejido muscular, ustedes se imaginan unas pequeñas capitas que son las que van a formar los órganos del sistema muscular. O también aquellos que van, cuando hablamos de los tejidos óseos, aquellos que van a recubrir o que van a formar los huesos que nos conforman. Entonces dice, tiene como función encargarse del crecimiento. Está formado por células pequeñas con forma de cubo y paredes finas. En los animales como las serpientes, el tejido óseo tiene, entre otras funciones, proteger los órganos internos. Está formado por 3 clases de células llamadas osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Miren, aquí vemos la forma de un tejido. Esto podríamos decir que está en el segundo nivel de nuestra casa. En el primero está la célula y la unión de muchas células forman los tejidos. La unión de muchos tejidos va a formar nuestro tercer nivel, que son los órganos. ¿Cuáles son los órganos? En nuestro caso, el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, la piel, ¿sí? Tenemos muchos órganos y los tejidos se van a encargar de formar los órganos. Dice, los órganos están formados por agrupaciones de tejidos que trabajan juntos para realizar una misma función. Y aquí tienen el ejemplo en las plantas. Las hojas son órganos de las plantas. Dice que se encargan de la fotosíntesis y están formados por 2 tejidos, la epidermis y el mesofilo. En nuestro caso, nosotros tenemos en la piel varias capas de tejidos. Tenemos la dermis, la epidermis, ¿sí? Y en las hojas, pues también se da esto, que tienen varios tejidos que la van a formar. Entonces, vamos a regresar para que me vayan entendiendo. El grupo o la unión de muchas células van a formar los tejidos. El grupo o unión de muchos tejidos van a formar los órganos. Y la unión de todos los órganos que creen ustedes que van a formar. Miren, aquí tienen el ejemplo del corazón. El corazón es un órgano. ¿Y qué creen que van a formar? Miremos aquí. Dice, en los animales el corazón está formado por varios tejidos. El muscular, encargado del movimiento de los órganos, y el nervioso, que controla estos movimientos. También está formado por tejidos. Pero la unión de estos órganos va a formar los sistemas. Cuando hablamos del sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, estamos hablando de la unión de unos órganos. Por ejemplo, en el sistema digestivo, ¿cuáles son los órganos? El estómago, el hígado, los intestinos. Entonces son órganos que nos conforman nosotros, ¿sí? Entonces, el grupo de órganos va a conformar los sistemas. Dice, este nivel de organización se encuentra conformado por varios órganos que realizan una función coordinadamente. Por ejemplo, en algunos animales el sistema respiratorio está conformado por la nariz, la tráquea, los bronquios, los pulmones y los alvéolos. Si vemos que están hablando de un animal, pero que la estructura es
casi igual a la nuestra. Nuestro sistema respiratorio también está conformado por la nariz, por la tráquea, por los bronquios, por los pulmones, ¿sí? Y estos nos permiten a nosotros respirar. Entonces es un conjunto de órganos, va a formar un sistema. Aquí tenemos el sistema de la planta que dice el sistema fundamental compuesto por el parenquima, el colenquima y el esclerenquima. El sistema vascular conformado por el xilema y el floema y el sistema epidérmico que contiene los tejidos epidérmicos. Por último, bueno, este nivel de organización es bastante pequeño. Si yo les contara todo lo que sigue después de ese nivel, pues se van a dar cuenta que no acaba aquí, pero estos son los básicos. Después de que se forman los sistemas, entonces se forman los organismos, ¿sí? ¿Qué es un organismo? Ya es el cuerpo formado en su totalidad, ¿sí? En este caso, el organismo dice que es el trabajo coordinado y equilibrado de los sistemas en un ser vivo. Conforma un organismo. Un organismo es una unidad con vida independiente formado por una o más células. Un ave es un organismo y tiene, por ejemplo, un sistema digestivo, uno nervioso y uno óseo. Bueno, vamos a poner el ejemplo de nosotros. Vamos a iniciar con los niveles de organización. Nosotros tenemos muchos grupos de células, ¿sí? Tenemos las células nerviosas, tenemos las células musculares, las células del tejido, bueno, las células del sistema óseo, tenemos las células de la piel, las células, ¿qué otro tipo de células? Las células sexuales, por ejemplo. Entonces, todas esas células, imagínense a un grupo de trabajadores que son de una sola empresa y así. Todas las células se van a juntar a lo que pertenecen. Todas las células del sistema óseo se van a juntar y van a formar los huesos. Todas las células del sistema respiratorio se van a juntar y van a formar los órganos del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, todas las células se van a agrupar a donde pertenecen y van a empezar a formar los tejidos. Entonces, las células que pertenecen al sistema óseo van a formar el tejido óseo y entonces van a formar el esqueleto. Las células que forman el tejido muscular se van a juntar y van a formar nuestros músculos, ¿sí? Entonces las células que pertenecen a todos los, por ejemplo, a la piel, se van a juntar y van a formar los tejidos de la piel. Luego van a empezar a formar los órganos. Todos los tejidos se van a juntar y van a empezar a formar órganos. Van a formar, el tejido nervioso va a formar el cerebro, el tejido muscular va a formar el corazón, va a formar algunos otros órganos, ¿sí? Pero van a empezar a formarnos, van a formar los pulmones, van a formar la tráquea, van a formar el esófago, van a formar todo lo que está dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Y estos órganos van a empezar a conformar el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema digestivo, el sistema excretor, el sistema urinario, ¿sí? Van a formarlo todo de tal forma que van a convertirnos a nosotros en un ser humano, ¿sí? Ahora si me miran a mí, yo ya estoy conformada por todo eso. Y todo fue gracias a una pequeña célula que se convierte en tejido. El tejido formó un órgano, el órgano formó un sistema y el sistema, o la unión de todos esos sistemas, se encargaron de formarme a mí, ¿sí? Y esos son los niveles de organización. Por eso es importante que conozcamos muy bien la célula porque se van a dar cuenta que después de este pequeño nivel sigue uno que forma ya toda la Tierra en general, ¿sí? Pero ahorita estamos viendo los niveles más básicos de organización. Espero que les haya servido cualquier duda porque sé que probablemente en este tema que es un poco, bueno, no es tan difícil de comprender, pero posiblemente a algunos sí se les haga un poco más difícil, me pueden hacer todas sus preguntas en la clase que tengamos en Zoom. Entonces espero de verdad que les haya servido mucho esta clase, que estén muy bien, cuídense mucho y espero verlos en la clase en Zoom.